me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo. Es que no estoy solo, porque Él ya me encontró. Está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos y dando gracias a Dios porque nuevamente me permite compartir con ustedes a través de estos medios la aventura del amor de Dios. Y bueno, estamos aprendiendo, estamos meditando y aprendiendo juntos sobre este tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María de San Luis María de Montfort. Ya empezamos el capítulo 4, diversas prácticas de devoción a María. Vimos las prácticas comunes, número 115, también prácticas exteriores, vimos número 116 y número 117 sobre, podemos leer sobre algunos textos que se han referido también a la Virgen. Y vamos a empezar el número 2, que es la práctica más perfecta. Y vamos a ver el número 118 de este documento, de este libro sobre el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María de San Luis María de Montfort. Vamos a escuchar y aprendamos juntos. Después de todo, protestó abiertamente que aunque he leído todos los libros que tratan de la devoción a la Santísima Virgen, está hablando el santo, y dice la nota al pie de página: siendo seminarista, el padre de Montfort fue bibliotecario. Tuvo entonces la oportunidad de leer y sacar notas abundantes. Esos apuntes nos han quedado en un grueso cuaderno de notas que J.B. Blind, amigo del santo, testifica también su sed de lectura mariana. Ok, entonces dice: después de todo, protesto abiertamente que aunque he leído todos los libros que tratan de la devoción a la Santísima Virgen y conversado familiarmente con las personas más santas y sabias de estos últimos tiempos, no he logrado conocer ni aprender una práctica de devoción semejante a la que voy a explicar, que te exija más sacrificios por Dios, te libre más de ti mismo y de tu egoísmo, te conserve más firme y fielmente en la gracia, y la gracia en ti te una más perfecta y fácilmente a Jesucristo, y sea más gloriosa para Dios, más santificadora para ti mismo y más útil para el prójimo. Fíjense, con este número podemos ver no solamente la cuestión de la devoción a la Virgen. Hay muchas devociones que tenemos a muchos santos que son hermosas, pero si no me llevan todas ellas a este proceso, pues entonces podríamos decir que o es no una verdadera devoción o no lo estoy haciendo correctamente. Vamos a ver nuevamente este número. Después dice el santo de haber leído abiertamente, haber leído todos los libros que tratan de la devoción, obviamente de su época, de la Santísima Virgen, y conversando familiarmente con las personas más santas y sabias de estos últimos tiempos, no he logrado conocer ni aprender una práctica de devoción semejante a la que voy a explicar. O sea, él nos va a explicar qué devoción es. Dice, y que todas las devociones donde no había encontrado una que te exija más sacrificios por Dios. Entonces, toda buena devoción tiene que llevar el exigir sacrificios. Si no hay sacrificios, no hay una verdadera devoción. Segundo, ¿sí?
eh, exigir sacrificios por Dios. Obviamente no es, ay, pues voy a hacer un sacrificio de ayunar para verme más delgado, o voy a hacer un sacrificio para obtener un beneficio. No, es por Dios, sin esperar a lo mejor un beneficio inmediato o próximo, o como hacemos a veces de las devociones. Bueno, yo hago esto, pero esperando algo que Dios me dé. Entonces, sacrificio por Dios. Toda verdadera devoción me tiene que librar de mí mismo, o sea, de ser egoísta, de estar centrado en mí. Ahí es donde podemos hacer todas las devociones, pero si no hay un reconocimiento de mi egoísmo, no hay un reconocimiento de mi protagonismo, si no hay una morir a mí y caer y crecer en la humildad, probablemente algo no estoy haciendo bien. Entonces, sacrificio, librarme más de mí mismo y de mi egoísmo, me da firmeza, me da conservarme firme y fiel en la gracia. ¿Sí? O sea, sacrificio, librarme de mi egoísmo, me da firme y fidelidad en la gracia. O sea, mantenerme firme y ser fiel a esta gracia. Y la gracia en ti, o sea, esta gracia a la cual eres fiel, te une más perfecta y fácilmente a Jesucristo. O sea, vean los pasos, es como una escalerita, ¿no? Me sacrifico por Dios. Obviamente, al sacrificarme, ¿qué estoy haciendo? El sacrificio implica negarme, algo que yo quiero, algo que me gusta, que puede ser bueno, pero también puede ser malo. Me refiero a lo que me estoy sacrificando. Por ejemplo, el fumar, pues claro que es malo. El comer, claro que es bueno. Y ahí es donde viene el sacrificio, por ejemplo, el ayuno. ¿Sí? Entonces, aquí es el sacrificio que me va a llevar a no ser tan egoísta, a librarme de, en una prédica yo hablaba del tirano que tenemos todos dentro, ¿no? El tirano del egoísmo, del yo, el que lucha porque se haga lo que quiere y está supeditado a los sentidos, a lo que me gusta, a lo que me genera placer, a lo que me atrae, a lo que me hace sentir bien o aquello que me hace evitar cualquier dolor o sufrimiento. No estamos acostumbrados a ellos. Entonces nos volvemos egoístas cuando estamos gobernados por este tirano. Pero cuando me sacrifico por Dios, la clave es por Dios. Aquí, esto es bien interesante. Cuando un sacrificio es oculto a los demás, es cuando es agradable a Dios. Pero cuando empiezo a hablar y decir, es que yo estoy haciendo esto, es que yo estoy haciendo, el verdadero sacrificio nadie lo tiene que ver, nadie. Si por alguna causa se dan cuenta ya es otra cosa. Sí, pero el verdadero sacrificio nadie lo tiene que saber porque es solamente Dios y tú. Lo estás haciendo por Dios. Pero cuando sale de tu boca ya perdiste mérito. De ahí lo que dice nuestro Señor, ¿no? Que tu mano derecha no sepa lo que tu izquierda. ¿Sí? Si estás ayunando, no pongas cara de, porque si estás orando, no te pares en medio. No, si estás orando, tampoco. Por eso es ese sacrificio por Dios. Y como es Dios quien lo ve, pues no tiene que verlo nadie más. Entonces, sacrificio, ¿sí? Y me voy a librar de mí mismo, o sea, de mi egoísmo. Esto me va a hacer que yo pueda ser más firme y fiel a la vida de gracia. Y obviamente al ser fiel y firme a la vida de gracia, me va a unir más a Jesucristo, ¿sí? Y obviamente dice, y la gracia en ti te unirá, te una más perfecta y fácilmente a Jesucristo y sea más gloriosa para Dios. Entonces, entre más unión haya con Jesucristo, es más gloria para Dios. Y esto obviamente, esta gloria, es a su vez santificadora para mí mismo y de provecho para el prójimo. Vean, todo un esquema hermosísimo, hasta se podría meditar y dar un retiro en solamente estos pasos, solamente estos elementos tan interesantes que hoy el santo nos presenta en su lectura, el número 118 del Tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María, y dice la práctica más perfecta. Vamos a repasarlos, ¿les parece? Primero, sacrificio por Dios. Cuando me sacrifico, entonces lo que voy a hacer es me voy a ir librando del tirano que tengo,
que se llama egoísmo, y obviamente esto me va a dar firmeza, porque el egoísmo me lleva a fallarle a Dios, o sea, a querer lo que yo quiero, a buscar lo que yo siento, lo que me genera placer. Entonces, si yo me sacrifico y dejo de ser egoísta, será más fácil unirme y mantenerme fiel a la gracia. Y al mantenerme unido y fiel a la gracia, pues obviamente esto me llevará a una unión más perfecta y más fácil a Jesucristo, ¿sí? Y que esto sea para mayor gloria de Dios. Esto a su vez, pues me lleva a hacer o a tener un acto o una acción santificadora. O sea, recuerden que el santo es el que está más unido a Dios. No es el que hace cosas raras, no es, bueno, no raras, sino milagros. No solamente es eso, sino es la unión con Dios. Los milagros son como consecuencia y no siempre. Y no es algo que busque el santo, ¿sí? No es algo que el santo además proclame o ande diciendo, no. Ya lo hemos visto en otras veces, el santo no sabe que es santo. Y mucho menos anda presumiendo ni anda diciendo cosas así, ¿no? O menos jactándose de hacer milagros. Pero sí es importante entonces esta unión, ¿sí? Más gloriosa, esta unión más firme, más fuerte con Jesús, y es precisamente es para mayor gloria de Dios. Esto me hace una acción santificadora en mí, y esto va a ser en beneficio de mi prójimo. ¿Quieres ayudar a tu prójimo? Aprende a ser santo. ¿Y cómo puedo ser santo? Bueno, pues es precisamente uniéndome más a Jesucristo para darle mayor gloria a Dios. ¿Y cómo me puedo unir más a Jesucristo? Bueno, pues es renunciando a tu egoísmo. ¿Y cómo puedo renunciar a mi egoísmo? Sacrificándote en eso que te gusta o en eso, y todo por Dios. Entonces, fíjense, el esquema muy hermoso. Empezamos con el sacrificio para vencerme a mí mismo, mi egoísmo, y esto obviamente me va a llevar a permanecer fiel y firme en la gracia, y esta firmeza y unidad en la gracia me va a unir más a Jesucristo, que va a resultar en mayor gloria de Dios y en una santificación para mí, y obviamente en beneficio o en algo útil para el prójimo. Y cuando hablamos de algo útil, quiere decir útil para la salvación, ¿sí? Porque eso es lo que tenemos que hacer, útiles a la salvación del prójimo, porque si no, pues no estamos funcionando. Qué hermoso estos elementos que hoy estamos descubriendo para el entender pues esta verdadera devoción y esta práctica más perfecta que nuestro querido santo nos refiere. Ok, lástima que no se pueden hacer preguntas, pero me imagino que a lo mejor sí tendrán, pero es algo, voy a volverlo a leer. Después de todo, protesto abiertamente que aunque he leído todos los libros que tratan de la devoción a la Santísima Virgen y conversado familiarmente con las personas más santas y sabias de estos últimos tiempos, no he logrado conocer ni aprender una práctica de devoción semejante a la que voy a explicar, que te exija más sacrificios por Dios, te libre más de ti mismo y de tu egoísmo, te conserve más firme y fielmente en la gracia, y la gracia en ti te una más perfecta y fácilmente a Jesucristo y sea más gloriosa para Dios. Entre la unión más perfecta a Jesús es para la gloria de Dios. Esto te lleva a un proceso de santificación para ti mismo, y esto te lleva a ser útil para el prójimo. Eso es el número 118. Vámonos al 119. Dado que lo esencial de esta devoción consiste en el interior que ella debe formar, no será igualmente comprendida por todos. Algunos se detendrán en lo que tiene de exterior, sin pasar de ahí. Será el mayor número. Otros, en número reducido, penetrarán en lo interior de la misma, pero se quedarán en el primer grado. ¿Quién subirá al segundo? ¿Quién llegará al tercero? ¿Quién finalmente permanecerá en él habitualmente? Solo aquel a quien el Espíritu Santo de Jesucristo revele este secreto y lo conduzca por sí mismo para hacerlo avanzar de virtud en virtud, de gracia en gracia,
de luz en luz, hasta transformarlo en Jesucristo y llevarlo a la plenitud de su madurez sobre la tierra y perfección de su gloria en el cielo. Ok, número 119. Dado que lo esencial de esta devoción consiste en el interior que ella debe formar. Vuelvo a este aspecto. Toda devoción es para una transformación interior. Tiene que afectar mi interior, porque si yo rezo el rosario, si yo hago una novena, pero no es algo que afecte mi interior, sino hago lo externo. Y dice el santo precisamente, porque no es comprendida, algunos se detienen en lo que tiene de exterior, la devoción. Sin pasar de ahí, será el mayor número los que se queden afuera. Otros en número reducido penetrarán en lo interior de la misma, pero se quedarán en el primer grado. ¿Quién subirá al segundo? ¿Quién llegará hasta el tercero? ¿Quién finalmente permanecerá en él habitualmente? Porque podemos llegar, pero no permanecer. Y pues sí, estuvo bonito todo, pero me salgo. Solo aquel a quien el Espíritu Santo de Jesucristo revele este secreto. Y obviamente no es que el Espíritu Santo diga a ti sí y a ti no. Esto va a depender de la disposición del corazón. Esto va a depender de verdaderamente el hecho de que tú vivas y penetres y te esfuerzas. Si no hay disciplina espiritual, si no hay un proceso de madurez, pues obviamente no pasará de ser algo bonito, emocional, o algo como mágico que esperamos que hago la devoción, pero esperando que Dios haga su parte sin que yo profundice y sin que me afecte o me cambie. Solo aquel a quien el Espíritu Santo de Jesucristo revele este secreto y lo conduzca por sí mismo para hacerlo avanzar de virtud en virtud, de gracia en gracia, de luz en luz, hasta transformarlo en Jesucristo. O sea, la unión perfecta en Jesucristo es llegar a ser como Él. ¿Y a qué se refiere? No físicamente, no en milagros, no en posturas. La unión más perfecta es cuando yo hago la voluntad del Padre como Jesús la hizo. Yo me uno a Jesús en esa unión, en la divina voluntad. Ese es el grado más perfecto de unión, ¿sí? Y llevarlo a la plenitud de su madurez sobre la tierra y perfección de su gloria en el cielo. Hemos hablado en algunos otros segmentos sobre los pasos de la oración. ¿Cuáles son? Es saber que Dios habla, yo escucho, yo me convierto, yo obedezco, yo rezongo, yo me someto, yo sirvo y termino por unirme en la divina voluntad. ¿Sí? Esa es la unión más perfecta. Acuérdense que Jesús dice, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, si yo me quiero parecer, si yo quiero estar más unido a Jesucristo, y ser el mismo Jesucristo, es porque hago lo que el Padre me dice, de acuerdo a la guía del Espíritu Santo y obviamente por Jesucristo, que es el camino para hacer la voluntad del Padre. Ok, con esto terminaríamos segunda parte. Voy a volverles a leer el número 19. Dice, dado que lo esencial de esta devoción consiste en el interior que ella debe formar, no será igualmente comprendida por todos. Algunos se detendrán en lo que tiene de exterior, sin pasar de ahí. Será el mayor número, otros en número reducido, penetrarán en lo interior de la misma, pero se quedarán en el primer grado. ¿Quién subirá al segundo? ¿Quién llegará hasta el tercero? ¿Quién finalmente permanecerá en él habitualmente? Solo aquel quien el Espíritu Santo de Jesucristo revele este secreto y lo conduzca por sí mismo para hacerlo avanzar de virtud en virtud, de gracia en gracia, de luz en luz, hasta transformarlo en Jesucristo y llevarlo a la plenitud de su madurez sobre la tierra y perfección de su gloria en el cielo. Muy bien. Tercera parte de este libro sobre esta obra de San Luis María de Montfort, María Grignon de Montfort. Tercera parte, la perfecta consagración a Jesucristo. ¿Sí? Esta
tercera parte hay que tomar en cuenta que San Luis María de Montfort pone como título la perfecta consagración a Jesucristo con mayúsculas. Todas las demás partes, primera y segunda, no están con mayúsculas. Esta sí. Obviamente aquí el santo quiere dar un énfasis, una importancia muy grande a esta devoción para la consagración que se va a dar. Entonces, cuando el santo nos va a proponer esta consagración a Jesucristo, ¿sí? Es de pertenencia total a Jesús por María, ¿sí? Pertenecer a Jesús, pero llegar a través de María, a Jesús por María. Y es obviamente, pues no es más que una perfecta renovación de lo que en nuestra consagración bautismal hacemos o hacen nuestros padrinos por nosotros. Muy bien, vámonos al número 120. La plenitud de nuestra perfección consiste en asemejarnos, vivir unidos y consagrados a Jesucristo. Por consiguiente, la más perfecta de todas las devociones es, sin duda alguna, la que nos asemeja, une y consagra más perfectamente a Jesucristo. Ahora bien, María es la criatura más semejante a Jesucristo. Por consiguiente, la devoción que mejor nos consagra y hace semejantes a nuestro Señor es la devoción a su Santísima Madre. Y cuanto más te consagres a María, tanto más te unirás a Jesucristo. La perfecta consagración a Jesucristo es, por lo mismo, una perfecta y total consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Esta es la devoción que yo enseño y que consiste, en otras palabras, en una perfecta renovación de los votos y promesas bautismales. Lo que yo les trataba de explicar hace rato, que no es otra cosa más que la renovación de las promesas bautismales. Cuando se habla de santidad, se habla de perfección en la vida cristiana, muchos piensan tal vez en hacer cosas como milagros, pero si lo queremos ver desde la manera más simple y más perfecta, pues es cuando llegamos a asemejarnos a Jesucristo, a parecernos. ¿En qué? Pues en la caridad, en la humildad, en la oración. Pero lo vemos así, ok, tengo que hacer esto. No, tenemos que verlo desde la raíz. ¿Qué es lo que movía, humanamente hablando? ¿Qué es lo que movía a Jesús a hacer la caridad? ¿Qué es lo que movía a Jesús a hacer oración? ¿Qué es lo que movía a Jesús a hacer lo que hacía? Su unión con el Padre, o sea, hacer la divina voluntad. Eso era lo que movía a Jesús. Porque yo quiero hacer oración y como que me falta el motor, me falta esa fuerza, porque pues no soy constante. Quiero hacer caridad, pero me cuesta trabajo, porque pues a veces es fácil cuando uno tiene ganas o cuando es agradable la persona, o porque tengo para hacer la caridad y quiero hacerla, pero no hay el motor principal o la fuerza principal que hacía que Jesús hiciera todo. Su amor a Dios, su búsqueda de agradar a Dios, buscando hacer la voluntad, o sea, la divina voluntad, y de ahí le venía el amor, y le venía la caridad, y le venía todo para el prójimo. Recuérdense que Jesús viene a enseñarnos, como hombre, lo que nosotros tenemos que hacer. Y esto lo he explicado a veces como la mamá o el papá que le enseñan a comer al niño, ni abre la boca, y ellos hacen todos los gestos para que el niño abra la boca. O cuando le enseñan a hablar y gesticulan y dicen la palabra lentamente para que el niño aprenda. O cuando caminan con el niño que está aprendiendo a caminar, pues dan pasitos chiquitos, no lo llevan a la carrera. Bueno, mi Señor Jesús se porta como ese papá o esa mamá que nos va a guiar gradualmente, paso a paso, para que nosotros vayamos aprendiendo, para que nosotros vayamos dando ese crecimiento, esa madurez, esa respuesta que se espera de nosotros. Y cuando una persona puede decir que ha llegado a esa plenitud es cuando llega precisamente en asemejarse, o sea, tomar
esa forma de Jesús. Y la forma de Jesús es la obediencia a la divina voluntad. Entonces, vivir unidos y consagrados a Jesucristo. Por consiguiente, ¿quién fue la criatura que logró vivir esa unión en la perfección? La Virgen María. Como criatura es la única que lo ha logrado en la perfección. Ha habido hombres y mujeres, niños, jóvenes, ancianos, que han también unido a esa divinidad, pero no en la perfección, no en la fuerza que María lo logra. Por eso, por consiguiente, la más perfecta de todas las devociones es sin duda alguna la que nos asemeja, une y consagra más perfectamente a Jesucristo. Nos asemeja, o sea, nos hace semejantes. Nos une, o sea, en esa fuerza, en esa unión, y nos consagra, o sea, nos separa de todo solamente para Dios, para Jesucristo. No podemos ser de otro más que de Jesucristo. Esa consagración, solamente para Jesucristo. Ahora, dice el santo, ahora bien, María es la criatura más semejante a Jesucristo. Y no solamente porque sea de su sangre, ¿no? Porque viene Jesús de ella, humanamente hablando, sino en la obediencia, en el abandono que hace María a la divina voluntad. Ahora bien, María es la criatura más semejante a Jesucristo. Por consiguiente, la devoción que mejor nos consagra y hace semejantes a nuestro Señor es la devoción a su Santísima Madre, porque es la criatura que lo ha logrado. Entonces, podemos hacerlo como a veces, con todo respeto, los protestantes quieren hacerlo sin la Virgen, pero nunca van a alcanzar la perfección ni la salvación, si no es a través de Jesucristo, obviamente, de la vida de gracia y de la Virgen María, porque es la Madre de Dios y la criatura que nos une y nos consagra y nos permite vivir esa unión con Dios, con su Hijo. La devoción que mejor nos consagra y hace semejantes a nuestro Señor es la devoción a su Santísima Madre. Y cuanto más te consagras a María, tanto más te unirás a Jesucristo. Para aquellos que tienen miedo y dicen, es que no quiero caer en idolatría, que si me uno mucho a la Virgen y luego, no, al contrario, entre más te unas a María, María obviamente te lleva a esa unión con su Hijo. La perfecta consagración a Jesucristo es por lo mismo una perfecta y total consagración de sí mismo, o sea, de cada uno de nosotros, a la Santísima Virgen. Esta es la devoción que yo enseño, dice el santo San Luis María de Montfort, y que consiste, en otras palabras, en una perfecta renovación de los votos y promesas bautismales. Número 1, consagración perfecta y total. Número 121. Nos dice, consiste pues esta devoción en una entrega total a la Santísima Virgen, para pertenecer por medio de ella totalmente a Jesucristo. Hay que entregarle 4 cosas: el cuerpo con todos sus sentidos y miembros, el alma con todas sus facultades, los bienes exteriores, llamados de fortuna, presentes y futuros, los bienes interiores y espirituales, o sea, los méritos, virtudes, buenas obras pasadas, presentes y futuras. En 2 palabras, cuanto tenemos o podamos tener en el futuro, en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, sin reserva alguna, ni de un céntimo, ni de un cabello, ni de la menor obra buena, y esto por toda la eternidad. Y sin esperar por nuestra ofrenda y servicio más recompensa que el honor de pertenecer a Jesucristo por María y en María, aunque esta amable señora no fuera, como siempre lo es, la más generosa y agradecida de las criaturas. Vamos a ver este número 121. Consiste pues esta devoción en una entrega total a la Santísima Virgen, para pertenecer por medio de ella totalmente a Jesucristo. Entonces, es la entrega a la Virgen y a través de la Virgen es la puerta, por decirlo así, para pertenecer completamente a Jesucristo. Entonces, son 4 aspectos que hay que entregarle. Primero, el cuerpo con todos nuestros sentidos y miembros. Y aquí implica
los placeres, todas las satisfacciones en la vista, en el oído, en el olfato, en el gusto, en el tacto, en el placer sexual, en el descanso, todo y todos sus miembros. Segundo, el alma con todas sus facultades, memoria, entendimiento y voluntad. Tercero, los bienes exteriores, o sea, todo lo que tienes y que se le puede llamar fortuna, que puedas tener ya ahorita o que vayas a tener para el futuro. Y cuarto, los bienes interiores y espirituales, ¿como cuáles? Los méritos, o sea, lo que tú hayas hecho y que te hayas, por ejemplo, ayudaste a alguien, pues yo recibo el mérito, no, le pertenece a María. Así, todo eso se lo entregamos a María. Méritos, virtudes, buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Entregárselo completamente a María. Sí, dice, en 2 palabras, en cuanto tenemos o podamos tener en el futuro, en el orden de la naturaleza, o sea, en el orden temporal, en el orden físico, en el orden material, y en el orden de la gracia y de la gloria. O sea, todo lo que yo pudiera recibir de Dios, a María. Todo lo que yo pudiera ser bendecido, a María. Sin reserva alguna, ni un céntimo, ni de un cabello, ni de la menor obra buena. Para no jactarnos, para no presumirlo, ¿sí? Y esto por toda la eternidad. A partir de ahora, todo sea para María y de María nos lleva a la unión con Jesucristo. Sin esperar por nuestra ofrenda, bueno, es que yo le estoy pidiendo a la Virgen, le voy a hacer esto para que la Virgen me conceda esto. No, ya el pertenecer a esta consagración, pertenecer a María y a Jesús de esta manera, ya es el premio, poder pertenecer, poder participar, aunque no se te diera nada. Y dice el santo, bueno, sabemos lo generosa que es esta señora, ¿sí? Lo más agradecido que esta amable señora no fuera, como siempre lo es, la más generosa y agradecida de las criaturas. Y te puede dar, no te puede dar, pero eso no es lo que buscamos es el pertenecer. Dice, y sin esperar por nuestra ofrenda y servicios más recompensa que el honor de pertenecer a Jesucristo por María y en María. ¿Sí? A pertenecer a Jesucristo por María y en María. Aunque sabemos que nuestra Madre Santísima es generosa y agradecida de las criaturas, los que se entregan y se consagran abiertamente a ella. Bueno, de alguna manera, ¿no? Perfecto. Esto sería el 121. Vamos al 122. Dice, conviene advertir que en las buenas obras que hacemos hay un doble valor, la satisfacción y el mérito. O sea, el valor satisfactorio o impetratorio y el valor meritorio. El valor satisfactorio o impetratorio de una buena obra es la misma obra buena en cuanto satisface por la pena debida, por el pecado, u obtiene alguna nueva gracia. En cambio, el valor meritorio o mérito es la misma obra buena en cuanto merece la gracia y la gloria eterna. Ahora bien, en esta consagración de nosotros mismos a la Santísima Virgen, le entregamos todo el valor satisfactorio, impetratorio y meritorio, es decir, las satisfacciones y méritos de todas nuestras buenas obras. Le entregamos nuestros méritos, gracias y virtudes, no para que los comunique a otros, porque nuestros méritos, gracias y virtudes, estrictamente hablando, son incomunicables. Únicamente Jesucristo, haciéndose fiador nuestro ante el Padre, ha podido comunicarnos sus méritos, sino para que nos los conserve, aumente y embellezca, como veremos más adelante. Le entregamos nuestras satisfacciones para que las comunique a quien mejor le plazca y para mayor gloria de Dios. Vamos a ver este punto con calma, ¿sí? Y vamos viendo esta definición que yo sé que para muchos, pues a lo mejor dicen, bueno, ¿y qué significa impetratorio? Impetrar, ¿sí?
es algo que se consigue por medio de la súplica, de estar rogando, se solicita, se ruega una cosa con mucho ahínco, con mucha fuerza, ¿sí? O se consigue una cosa, cuando se consigue una cosa por la cual se ha, ¿cómo se llama? Se ha buscado, se ha tratado, se ha peleado, se ha querido, ¿sí? Entonces es pedir algo con vehemencia, con mucho ahínco, con mucha fuerza. Entonces, conviene advertir que en las buenas obras que hacemos hay un doble valor, la satisfacción, o sea, hago esto para obtener algo. Hay una satisfacción, ¿sí? Y hay un mérito. O sea, un valor satisfactorio, me está satisfaciendo, porque estoy obteniendo algo, impetrar, quiere decir que voy a obtener algo. Hay una satisfacción y hay un mérito, el valor meritorio. El valor satisfactorio o impetratorio de una buena obra es la misma obra buena en cuanto satisface. O sea, en cuanto, por decirlo algo, se quita la pena debida por el pecado. O sea, yo hago esta obra, hago esta obra, me satisface hacer esta obra y yo tengo una pena de 10 días, por decir algo, en el purgatorio, ¿sí? Y entonces satisface por la pena debida por el pecado u obtiene alguna nueva gracia, ya sea que voy a obtener que se me rebaje la pena en el purgatorio o voy a obtener un don especial, una gracia especial, no sé, don de visión, por decir algo, ¿no? Pero voy a obtener algo, es una satisfacción, ¿sí? Satisfactorio o impetratorio, para obtener algo que estoy pidiendo, ¿sí? Y en cambio el valor meritorio, el mérito, es la misma obra buena en cuanto merece la gracia y la gloria eterna. O sea, el hecho de la obra en sí merece un don, merece un reconocimiento, merece la gracia o merece la misma gloria, no dar la vida por alguien, por decir algo. Ahora bien, en esta consagración, cuando nosotros nos consagramos a la Santísima Virgen, le entregamos todo valor satisfactorio, o sea, todo lo que yo pueda pedir a través ¿cómo se llama? De las buenas obras, ¿sí? Toda buena obra que estoy haciendo, todo se está centrando en la buena obra. En una buena obra voy a obtener un doble valor, una satisfacción y un mérito, un reconocimiento. Entonces, cuando esta consagración nosotros la hacemos a la Santísima Virgen, le entregamos todo aquello que yo pueda obtener por esa buena obra y todo mérito que yo pueda obtener en grado de gracia o de gloria. Es decir, la satisfacción y méritos de todas nuestras buenas obras se le entregan a la Virgen. Le entregamos nuestros méritos, gracias y virtudes, no para que los comunique a otro. Bueno, te doy esto, pero pásaselo a esto. Ay, no, pero todo eso, pero pásaselo al otro. Porque nuestros méritos, gracias y virtudes, estrictamente hablando, no se pueden comunicar. O sea, el mérito de hacer algo, la gracia que yo voy a recibir por hacer, no sé, bueno, pásaselo a otra persona. Es algo que yo recibo. Es algo para mí, ¿sí? Estrictamente hablando, son incomunicables. Únicamente Jesucristo, haciéndose fiador nuestro ante el Padre, ha podido comunicarnos sus méritos, ¿sí? O sea, lo que nosotros tenemos no es mérito nuestro, al final de cuentas es mérito de Dios, de Jesucristo, sino para que nos lo conserve, aumente y embellezca. O sea, todo lo que tenemos, que hemos recibido, es precisamente para que nuestro Señor lo aumente, lo embellezca, lo perfeccione, ¿sí? Le entregamos nuestras satisfacciones, es así, para que las comunique a quien mejor le plazca, no a quien nosotros le digamos. Ahí es donde le pertenecen completamente a nuestra Madre Santísima, ¿sí? ¿Para qué? Le entregamos nuestras satisfacciones para que las comunique a quien mejor le plazca y para mayor gloria de Dios, para mayor gloria de Dios. Muy bien, en este ámbito, pues vemos este número, lo vamos a volver a leer, dice, conviene advertir que en las buenas obras que hacemos hay un doble valor, una satisfacción y un mérito,
O sea, hay un valor donde me satisface y hay un valor de mérito, de reconocimiento o de gloria. El valor satisfactorio de una buena obra es la misma obra buena en cuanto satisface por una pena debida por mi pecado o me obtiene una nueva gracia. ¿Sí? Y en cambio, el valor meritorio es la obra misma y en cuanto a por haber hecho esa misma obra, merezco o gano gracia y gloria eterna. Ahora, si yo me consagro de esta manera a la Virgen María, pues le entrego todo esto, le entrego todo valor satisfactorio y todo valor meritorio. Las satisfacciones y méritos de todas nuestras obras. Todas nuestras obras, lo que yo puedo obtener de ahí, se lo entregamos a la Virgen María. Le entregamos méritos, gracias y virtudes, ¿sí? Y no pueden ser comunicados a otros, ¿sí? Y lo que sucede, estos méritos pueden ser perfeccionados por Jesucristo. Ahora, le entregamos sí nuestras satisfacciones, pero que es precisamente para obtener una gracia o para obtener una pena, una reducción de pena, pero le entregamos nuestras satisfacciones para que las comunique a quien mejor le plazca y para mayor gloria de Dios. Número 123. ¿De dónde se deduce que por esta devoción entregas a Jesucristo de la manera más perfecta, puesto que lo entregas por manos de María, todo cuanto le puedes dar, y mucho más que por las demás devociones, por las cuales le entregas solamente parte de tu tiempo, de tus buenas obras, satisfacciones y mortificaciones. Por esta consagración le entregas y consagras todo, hasta el derecho de disponer de tus bienes interiores y satisfacciones, que cada día puedes ganar por tus buenas obras, lo cual no se hace ni siquiera en las órdenes o institutos religiosos. Fíjense qué interesante. En esto se dan a Dios los bienes de fortuna por el voto de pobreza, los bienes del cuerpo por el voto de castidad, la propia voluntad por el voto de obediencia y algunas veces la libertad corporal por el voto de clausura. Pero no se entrega a Dios la libertad o el derecho de disponer de las buenas obras, ni se despoja uno, cuanto es posible, de lo más precioso y caro que posee el cristiano, a saber, los méritos y las satisfacciones. Wow, vamos a leerlo otra vez. ¿De dónde se deduce que por esta devoción entregas a Jesucristo de la manera más perfecta? Puesto que lo que entregas por manos de María, todo cuanto le puedes dar y mucho más que por las demás devociones, por las cuales le entregas solamente parte de tu tiempo, de tus buenas obras, satisfacciones y mortificaciones. Por ejemplo, en donde estás haciendo una devoción y le entregas tiempo, pues el tiempo que inviertes en hacer la devoción, o el hecho de que estás ofreciendo un pequeño sacrificio y se lo entregas, pero no es todo. O sea, estás ofreciendo lo que implica de esa devoción en el momento, a lo mejor, no sé, hincarte y ponerte a rezar y se lo estás entregando. Pero en esta consagración que dice, en esta devoción que hace, que nos explica el santo, es todo, no solamente eso, todas las áreas de tu vida. Y dice, y ni siquiera la vida consagrada tiene esto. Y dices, wow. Por esta consagración le entregas y consagras todo, hasta el derecho de disponer de tus bienes interiores y satisfacciones. Por ejemplo, aquí se nos enseña como religiosos de que, bueno, mi consagración es para, y lo ofrezco por mi mamá, por mi papá, por mi hermano, por mi cuñado, por mi sobrino, o sea, por nuestros seres queridos. Pero aquí, en esta devoción, no te pertenece nada de esto, se lo entregas a la Virgen. Por esta consagración le entregas y consagras todo, hasta el derecho de disponer de tus bienes interiores y satisfacciones que cada día puedes ganar por tus buenas obras. Aquí ya no es por la devoción que estás haciendo, sino por toda tu vida, por todo lo que tú puedas hacer. Por eso decía en el número anterior, hasta la eternidad, todo se le entrega. Sí, dice, lo cual no se hace ni siquiera en las órdenes o institutos religiosos, en ninguno. ¿Cuáles? En esto se da a Dios los bienes de fortuna por el voto de pobreza.
entregas. ¿Tienes, lo usas, no lo tienes? No hay problema. O lo tienes y te piden que lo entregues, lo entregas. Los bienes del cuerpo por el voto de castidad, no pertenecer ni tener a nadie como parejas, hijos y todo esto. La propia voluntad por el voto de obediencia y algunas veces la libertad corporal por el voto de clausura, que son las monjitas de clausura, las monjitas de vida contemplativa. Pero no se entrega a Dios la libertad o el derecho de disponer de las buenas obras. Ahí es donde le entregamos a Dios mis obras y lo que esto conlleva, méritos y satisfacciones. Entonces, pero no se entrega a Dios la libertad o el derecho de disponer de las buenas obras, ni se despoja a uno, cuanto es posible, de lo más precioso y caro que posee el cristiano, a saber, los méritos y las satisfacciones. Muy bien, hasta aquí le vamos a dejar. Vamos a tratar de retomar un poquito todos estos números, 121, 122 y 123. Nos quedamos en el 123, lo terminamos de leer. Muy interesante, vamos a tener que profundizar. Espero que esto les ayude, a cada uno nos ayude para ir haciendo pues conciencia de ello y cuántos realmente quieren hacer esta verdadera devoción a la Virgen María. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor, que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos quedamos en el número 123. Recuerden, Dios es amor y te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque Él ya me encontró, está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría?